¿Empiezas, Manuel? Empiezo yo entonces, venga. Nada, buenas tardes a todos. Un placer estar por aquí. La sesión está organizada entre el capítulo español de la Sociedad de Educación, la sección española del IECubo y también la Education Society detrás. Para los que no me conozcáis aún, soy Manuel Castro. La mayoría os conozco por lo que veo aquí por la lista que hay a la derecha. Luego pasaremos también la presentación, sí, el vídeo también os diremos dónde está colgado al final para que lo podáis tener, no hace falta que toméis apuntes, y la idea es que tengamos un poco la mayor interactividad posible si queréis. Acordaos todos, por favor, de apagar los vídeos mientras estamos hablando, sobre todo Paco Arcea, que es el que va a llevar la parte fundamental de la presentación, apagar los vídeos para reducir el ancho de banda y también apagar los micros para que no tengamos retornos de alguno que tenga por ahí o familia, niños o otros líos en la casa que pueda entrar algún ruido por ahí. Y nada más, dar las gracias a Óscar y te dejo si quieres, Óscar, y también está ya por ahí el mundo. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Por mi parte, soy el presidente de la sección española del IECubo y al mismo tiempo, pues este bienio también me coincide con la presidencia del capítulo de educación. Bueno, ya que el seminario, el webinar es sobre Senior Member, voy a introduciros una breve descripción de la sección en cuanto a cifras de la sección y de miembros senior. Bueno, comentaros que la sección tiene cerca de 3.000 miembros y la distribución por cifras, por capítulos, para que nos hagamos una idea del webinar de hoy, lo que vamos a tratar de Senior Members, pues tenemos, por ejemplo, en el capítulo de educación 131 miembros con 59 miembros senior. Estas fechas que están actualizadas a mes de abril. Y también comunicaros pues otras cifras así significativas, por ejemplo el capítulo de computer tiene 307 miembros con 49 seniors, el capítulo de comunicaciones con Signal Processing tiene 451 miembros con 140 seniors, y un par más significativos, el de antenas y propagación con microondas, 246 miembros con 81 seniors. Y luego, pues de una manera significativa, he considerado conveniente nombrar lo que es Women in Engineering, mujeres en ingeniería, 125 miembros con 19 miembros. Entonces, en el seminario de hoy vamos a transmitir cómo hacer la candidatura a senior y sería una buena noticia que pudiéramos incrementar este número durante el 2020. Bueno, paso la palabra ahora al siguiente. ¿De acuerdo? Y continuamos. Manuel, ¿te parece? No estuvo de nada. Perfecto. Si quieres, comentas todo el mundo algo y ya le pasas luego a Paco. Buenas tardes a todos. Bueno, yo solamente por mi parte, pues anunciar que tenemos prevista otro programa, otra sesión para mañana, ¿no? Para mañana, y entonces ahí hablaremos también sobre... ¿se puede? Voy a hacer... Si se puede moderar. Puedes quitar tus micros. Control. Por mi parte, saludaros y que mañana organizaremos otra sesión, en este caso para otra categoría, para cuáles son las condiciones para reunir, que se deben de reunir para optar a la siguiente categoría de miembro de IEEE. Entonces, en este caso, una vez que eres senior, bueno, pues la siguiente escala, que ya es bastante selecta, es la de fellow. Bueno, pues mañana simplemente invitaros a que participéis y que asistéis a una sesión similar a la que tenemos ahora. Bueno, pues por mi parte nada más. Paso entonces a Paco. Bueno, únicamente ahí, bueno, pues comentaros que Edmundo ahora mismo es el presidente electo de la Sociedad de Educación para estos 2 años siguientes, 21 y 22. Yo he sido el presidente pasado hace ya varios años de la sociedad y ahora estoy también como en el Board of Directors del IECubo como director de división. Óscar ya se ha presentado él y es el presidente en este caso de España y del capítulo español de la Sociedad de Educación, y ahora nos va a comentar la mayor parte técnica de la reunión, de las condiciones, aunque luego comentaremos ya más cosas, Paco Arcega, que lleva en los últimos 10 años colaborando tanto en el capítulo español como en la sección en todos los temas de Senior Member,
y en la parte está organizando un poco lo que son las referencias, que veremos luego la parte más compleja y algún dato más que tenemos por ahí. Yo soy fellow de LIECubo y tanto Paco como Edmundo como Óscar son seniors también de LIECubo. Y ya te dejo, Paco, entonces, para que puedas tú seguir. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Siento el retraso porque al final esto de la informática estos días se está saturando a gran nivel, pero bueno, por fin estamos todos, tenemos la presentación gracias a Pedro y gracias a Óscar, y ahora ya pues voy a hacer, como decíais, la presentación de cuáles son los pasos y sobre todo animar a todo el mundo, que es relativamente fácil, es perder la pereza. Entonces, simplemente eso. Ahora vamos a ir comentando cuáles son los pasos que hay que realizar para llegar a ser senior member. El nivel de senior lo que pide es un nivel de reconocida experiencia técnica. Pero no es un súper nivelazo, sino simplemente haber trabajado y haber desempeñado el trabajo de ingeniero en el área de ingeniería eléctrica electrónica con suficiente desarrollo y un reconocimiento. Y el honor lo confiere la comisión de directores a propuesta del panel de validación, que es el Advancement y del Panel Meetings, que se hace una revisión por pares. Por pares que son personas que pertenecen o bien senior o bien fellow. Siguiente, Pedro. El candidato, aunque hablemos de ingeniero, es un ingeniero o científico y tiene que trabajar, sí, en las áreas del instituto. Tiene que tener suficiente experiencia para reflejar la madurez profesional. Tiene que haber estado en la experiencia práctica durante al menos 10 años. ¿Se puede conseguir antes? Sí, lo veremos cómo se puede conseguir, o sea, cómo se puede reducir algunos años. Y luego hay que demostrar el trabajo significativo en esos al menos 5 de los 10 años. Hay que poner unos méritos que representen que alguno de esos 5 años se ha hecho algo destacado. Siguiente. El senior member es el grado más alto que se puede conseguir directamente por autonominación. Es decir, que uno se puede nominar a sí mismo para llegar a ser senior member. Para ser fellow tiene que haber alguien que nomine al candidato. También se puede llegar a ser senior member cuando otro miembro, sea un senior o un fellow, te recomienda. Pero aparte de eso hay que pasar por el proceso de nominación. ¿Sí? Siguiente. Los 10 años de experiencia profesional, por ejemplo, tener un grado, que en general pues, todos con una titulación lo vamos a tener, un grado o equivalente, ya equivale a 3 años de experiencia. Si lo que tenemos es un máster, son 4 años, y si tenemos el doctorado son 5 años. Lo que pasa es que hay que tener, después de esos 5 años, otros 5 años de actividad profesional, desde que tenemos el título de doctor. Y hay que justificar esa actividad profesional a partir del año de la finalización de la mayor formación. No se puede tener 5 años de experiencia y tener el doctorado acabado hace un año, porque eso no puede ser. Tiene que ser, después de acabado el doctorado, 5 años más. Los 5 años de rendimiento significativo, pues, por ejemplo, resultados como ingeniero o como científico. Por ejemplo, publicaciones científicas de artículos, de libros, de patentes. Todo eso se consideran resultados sustanciales. La dirección técnica o la gestión de un proyecto. Las contribuciones reconocidas a la profesión científica o técnica. Cursos de formación, pero que contribuyan al progreso de la humanidad, no un curso de formación normal de un curso que estamos impartiendo, sino cursos de un cierto significado. Pedro, la siguiente, por favor. ¿Qué campos cubre para ser senior member? Porque alguno puede decir, yo es que soy informático, soy físico. Pues cubre los campos que tenéis aquí. La ingeniería, la informática, ciencias físicas, matemáticas,
biología y ciencias del mundo de la salud, que pueden estar relacionadas como bioingeniería, y todo lo que es educación y gestión. No olvidemos que una de las asociaciones, la Sociedad de Educación, está dentro de este campo, y nosotros, por ejemplo, algunos pues somos expresidentes de la Sociedad de Educación. También está dentro. Cualquiera que desarrolle el campo de la educación puede ser un senior member del IECUBO. Siguiente. ¿Qué requisitos? Pues evidentemente hay que ser miembro del IECUBO. Hace falta en la solicitud el número de miembros y luego contar con el apoyo de 3 miembros senior o fellow. Van a actuar como referencias. No tienen por qué ser conocidos, pero sí que hay que contar con 3 miembros senior o fellow. Hay que conocer su número de IECUBO y tener su correo, porque hay que ponerlo en la solicitud. Pero esto, como diré luego, nos encargamos nosotros. Siguiente. ¿Cómo se pasa? Bueno, pues el panel, la reunión de los paneles, el A-Panel Meeting, se realiza en distintas partes del mundo. Normalmente suelen componerlo los seniors y fellow de la sección en la región en la que se realiza la reunión. Suele durar un día, y para ser tratada la elevación a senior member en uno de estos paneles, toda la información tiene que estar en el IECUBO al menos 10 días antes de la fecha de la reunión. Y los resultados se suelen publicar aproximadamente 15 días después de la fecha. Hay 6 reuniones al año, alguna de ellas suele ser online. Y más ahora con estos tiempos, pues probablemente haya alguna más de las previstas. Siguiente. Ahí tenéis las reuniones que hay este año. Está la región, el lugar y la fecha. Y está marcada, pues la del 4 de abril, evidentemente se ha realizado online. La del 27 de junio esperemos que pueda ser presencial, pero podría llegar a ser online también. Siguiente. La labor de nuestra como grupo del IECUBO para potenciar que haya senior members, pues lo que suele costar más, con algunas personas con las que he hablado, me dicen, es que yo no conozco a 3 senior que me puedan referenciar, o no conozco a 2 senior y un fellow. Pues nosotros conocemos, tenemos una base de muchos senior y fellow que pueden colaborar. En función del área de conocimiento o de la línea de trabajo en la que estemos desarrollando, pues una vez que nosotros conocemos eso a través del currículum, podemos contactar con personas razonablemente próximas, aunque no conocidas, que van a hacer de referencias. Nosotros, como digo, vamos a buscar entre los voluntarios los 3 que van a hacer la referencia, salvo que haya alguno que dice, no, yo voy a ser senior, ya tengo dos amigos que me van a referenciar, pues necesitaría uno. Bueno, pues ese uno lo aportamos nosotros. Pero siempre que en general es bueno que se adapten a las características técnicas del candidato. Una de las preguntas que nos suelen hacer a los que hacemos de referencia es ¿cuánto tiempo hace que conoces al candidato? ¿De qué lo conoces? Bueno, pues no tiene que ser conocimiento personal, que sea un amigo. Puede ser una persona que la conozcamos pues, por el mundo universitario en el que nos movemos o por la labor técnica en la que estamos ejerciendo, pues que conocemos a esa persona, que sabemos que ha hecho pues, una serie de proyectos de interés o que ha publicado unos artículos que son muy interesantes o ha hecho un libro muy interesante para la profesión. Siguiente. También, para nosotros poder hacer esa labor, pues primero recibir un correo diciendo estamos interesados en ser elevado a senior. El currículum, que no hace falta un super currículum, hace falta un currículum, puede ser un breve currículum de los que se generan ahora con el ministerio, o pueden ser 3 hojas indicando las líneas más significativas. Si alguien tiene dudas, pues podemos orientar de qué méritos podrían ser los más significativos, pero en principio para eso también necesitamos el currículum. Y luego también vamos a realizar un seguimiento, porque en la página del IECUBO van apareciendo las referencias que se van haciendo al candidato.
aparece el candidato y van apareciendo las referencias. En cuanto tiene las 3 referencias, ya sabemos que va a entrar en el siguiente panel de elevación a senior. Y luego, como hemos dicho en nuestra labor, vamos a proporcionar los datos, tanto el número de senior member o de fellow member, como el correo electrónico. Con lo cual, eso ya se pone en la referencia y luego el sistema en el IEcubo está totalmente automatizado. Una vez que el candidato hace la petición, las referencias, recibimos la solicitud para hacer la referencia del candidato, podemos entrar también al currículum que ha puesto allí, podemos ver toda la información y luego tenemos que rellenar una serie de datos, como digo, cuánto tiempo hace que se conoce al candidato y luego poner pues, una breve reseña de cuáles son los méritos que consideramos más significativos. Con todo eso, en el panel meeting, lo que hacen es ver la información de las 3 referencias y con todo, pues ven que no ha habido 3 referencias que, aunque el candidato no tenga ningún mérito, pues porque son muy, muy amigos, dicen que es muy bueno en todo y al final pues no tiene unos méritos significativos. Pues bueno, hacen un poco una labor de un filtro adicional. Siguiente. Y como digo, pues el candidato, ¿qué tiene que hacer? Pues ese currículum resumido en inglés que tiene que subir en la web del IEcubo. Para entrar allí tiene que tener su código su password, porque se la van a pedir, y luego tiene que rellenar esa información en la web. La web está aquí puesta, esta información la vamos a mandar a todos los que estéis inscritos en la web, en este seminario. Por lo tanto, tendréis la dirección para acceder. De todas formas, es muy fácil. Web del IEcubo, en miembros, allí sale lo de Senior Member y solicitar la elevación a Senior Member. Sí que toda la información está en inglés, eso pues no es muy complicado el seguirla. Y luego, estar en contacto con los coordinadores para información y seguimiento. También pues los coordinadores vamos a ser en principio Manuel Castro y yo. Que os podremos ir diciendo pues cómo está la información, aunque uno lo puede seguir también directamente en la página de Senior Member del IEcubo. Siguiente. Y si todo va bien, pues yo creo que en un par de meses desde hoy ya puede ser uno Senior Member, con lo cual tendrá un precioso PIN, pero sobre todo tiene un reconocimiento en la sociedad que es importante. También se va a recibir un diploma y otras cosas, pero lo más importante es tener un reconocimiento que hasta la propia empresa, si se quiere, puede recibir esa información de que se es un miembro senior de la comunidad, que puede ayudar a tener una valoración más importante en todo. Y por mi parte, nada más. Como he dicho al principio, animaros a todos a solicitar. Cuesta relativamente poco y al final pues es una alegría para todos, y la sociedad pues tiene también miembros que ya lo son, la sociedad nuestra en España, que ya lo son miembros de categoría, pero no están reconocidos. Pues entonces, repito, animaros a que lo solicitéis. Nada más, muchas gracias por vuestro interés y de nuevo perdonad por el pequeño retraso por el tema de las conexiones. Muchas gracias. Y ahora, pues, las preguntas que tengáis quedamos abiertos, supongo. Si queréis, yo os digo un par de puntitos más sobre ello. Sí. Entra a retorno por ahí, no sé si es en el... Mira tú, Paco, si puedes quitar el micro. Sí. A ver ahora. Sí, ahora no entra el retorno. Pues nada, agradeceros a todos el estar por aquí y seguir la presentación. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Lo fundamental aquí es, como ha dicho antes Paco, cogerse como punto de referencia el año nuevamente del grado mayor, la tesis si sois doctores, el que no sea doctor, pues la ingeniería que tenga o la diplomatura que tenga o el grado que tenga como tal. Desde ese punto empezar a contar para adelante los años que te hagan falta. Y lo fundamental es que le deis el trabajo hecho a los revisores que luego van a revisar ese trabajo. El trabajo que ellos buscan es, en cada año de los que tengas a partir del doctorado, por ejemplo, o a partir de la titulación mayor, tienes que poner en cada año qué es lo que tú consideras significativo de tu tarea.
solamente, por ejemplo, decir tengo 50 publicaciones, pues tienes 0 puntos. No vale para nada. Tienes que decir, el año 2014 publiqué en la revista Transactions on Learning Technologies este artículo que está bien referenciado y que además se ha utilizado mucho como tal. Eso es un hecho significativo, un año, y sería un punto ya como tal. O, por ejemplo, el año 2019 acabé o empecé un proyecto de investigación donde soy coordinador. El proyecto es este y está financiado por el dinero de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o por el CICIT. Eso sería otro año y otro punto significativo. Si dices que un proyecto dura 3 años, del 2017 al 19, no te van a dar 3 puntos por él. Es un año que tú tienes que citarlo, o bien, como digo, en el arranque, o lo normal, en la finalización del mismo. Son, como digo, buscar. Si has sido subdirector de investigación en tu facultad o en tu escuela de ingeniería, pues lo mismo. En el año 2017 acabé de ser subdirector de investigación o empecé a ser subdirector de investigación, y ese año es un salto también significativo en tu labor administrativa. Como digo, es desmenuzar el currículum, que aparte se pone luego en 3 páginas o 4 como mucho, no meter más porque nadie se las va a leer, sino en 3 o 4 páginas adicionales, donde a su vez hay que poner todos los hechos más o menos destacados. No pongáis, por ejemplo, si ponéis el currículum que tenemos ahora abreviado de la FECIT, si ponéis el currículum abreviado, no pongáis 2 páginas de publicaciones. Como he dicho antes, las publicaciones son méritos, pero no son los méritos que más se buscan en el IECubo como tal. Se busca que sí, que hagas publicaciones, pero no por poner 30 publicaciones o 30 Q1s vas a tener el tema ya conseguido en este momento. Hay que ir, como digo, justificándolo de alguna forma. Y básicamente el primer tema es la información vuestra, que tenéis que desmenuzarla un poquito. Luego poner esa información significativa en la aplicación, a la vez que se sube también el currículum. Y luego, según vuestra línea o vuestra zona de trabajo, vuestra línea de investigación o vuestra zona de interés, pues comentárselo a Paco y a mí. Decirnos también si conocéis algún senior member o algún fellow que ya lo sea, con lo cual ese ya os puede referenciar y buscaríamos alguno más. Lo que tenéis que conocer de cada uno de ellos, de los que os vayan a referenciar, es su número de IECubo, que es lo que te piden en la aplicación. Entonces, los 3 que al final se decidan, pues mandaríamos o bien nosotros 1 o 2 más, o los 3, con el número de IECubo, los metéis en la aplicación y automáticamente le llega un correo a esa persona con la entrada igualmente en la aplicación para que meta su referencia. Cuando habléis también con las referencias, como decía antes Paco, no vale que digan es muy bueno, lo ha hecho muy bien y qué bien, adelante, sino que la idea es justamente que tiene alguna forma que desmenuzar el tema. O sea, tiene también que decir, pues mira, he visto las referencias, está muy bien, en estos 2 años ha aportado estos, en este año esto otro, y creo que por ello está suficientemente capacitado para ser senior member. Y esa es un poco la idea. Esto evidentemente se puede hacer tanto en España, que no estamos hoy en la sección española de España, en el capítulo de la Sociedad de Educación, en cualquier sitio del mundo, digamos como tal, que esté cualquiera de los miembros que tenemos del IECubo, puede hacer la petición para ser senior member como tal. Los membros fellows sí que existe un listado en el IECubo. Si entras al IECubo con tu clave del IECubo, sí que puedes ver los miembros fellow. No existe lista de miembros senior. Son muchísimos, con lo cual no existen como tal. Entonces, como te digo, si tú nos mandas luego, cuando nos digas que estás interesado, Jordi, pues Jordi Verdú, cuando nos mandes el tema, nos dices además en qué área trabajas tú y te buscamos 2 o 3 personas que estén más o menos próximos a ese área. Si eres de telecomunicaciones o de electrónica industrial o de informática industrial, pues buscamos más o menos. Ahora mismo conocemos como unos 40 o 50 seniors en España que han pasado este proceso y que también ahora son referencias, digamos, para otros, y también unos cuantos fellows en esa línea. Como os digo, la lista de fellows sí que está disponible, es pública en el IECubo, entrando con la acreditación de cada uno, mientras que la lista de seniors no. Y así yo creo que más preguntas no se me ocurren más. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí que queráis hacer, si queréis de viva voz? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, vale. Sí. Vamos a ver, yo soy Josep Tornero, de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo tengo 6 sexenios, ¿vale? Nunca me he preocupado por progresar en IECubo.
El tema es, por la forma en que estáis planteándolo, es muy parecida a la petición de sexenio, porque aparece año y aportación significativa. Debería entonces yo de alguna manera, o sea, yo o cualquiera, seleccionar unos años para a continuación pedir el fellow si fuera lugar o no. Es decir, yo tengo en estos momentos, supongo que suficiente mérito, porque tengo 5 sesiones de investigación y 1 de transferencia, más otro de investigación que supongo que me darán en breve. ¿Vale? Entonces, digamos que lo que se hacía cuando se pedían los sexenios en grupo era agrupar de alguna manera los años para que te quedaran años. ¿Eso es una buena táctica aquí? Aquí no hace falta jugar en principio esa línea. Aquí para ser senior, que es el primer paso, para ser fellow tienes que ser senior antes. Muy bien. En primer lugar hay que ser senior, y aquí lo que tú dices, por lo que me dices, leíste la tesis, habrá como ya 20 años por lo menos, más o menos. Por favor. Como decía tú, eres casi de mi quinta en ese aspecto. By the way. Somos casi de la misma quinta. Entonces, en esa línea la idea es, como tienes muchos años, pues eliges de esos los 10 mejores que te gusten más con temas más significativos, desde que leíste la tesis. Vale. Digo 10, con 5 serán suficientes, pero digo 10 para ir sobrado, como dice el otro. Con lo cual ya te van a dar el signo sin problema. Ya el fellow es otra cosa distinta. El fellow ya hay que meter más el tema, y si mañana tienes un rato te conectas y lo vemos mañana, para no liar un poco el tema tampoco mucho hoy. En el fellow no se miran temas tan directamente relacionados. En el fellow se mide además la excelencia, que la excelencia es algo muy relativo. Entonces ya se miden otros patrones distintos. Vale. Por ejemplo, ahora mismo para el senior, 1 de los años puede ser que te han dado el sexenio de transferencia. Eso es una referencia buena para el senior, por ejemplo. O un año de los sexenios, 1, no los 6 o los 5. O uno te llega y luego ya pones otro, por decir antes, un proyecto, para que también se vea que has hecho cosas variadas en tu vida profesional. Bueno, el de transferencia, por lo que ya sabéis, era bastante variado. Así como de investigación era muy claro que ibas a por los Qs a por los QNOS o las patentes, y era lo que valía. En el caso de transferencia, como pedían haber aportado en distintos ámbitos, bueno, requería de una reflexión sobre cómo había sido tu vida casi, ¿no? Entonces... Sí. Es un proceso distinto, pero por esto decía que en principio, con el año en que te han dado el sexenio de transferencia, comentando luego por qué es un sexenio, a los americanos tienes que comentarle qué es un sexenio de transferencia. Entonces tienes que poner una breve descripción que pones ahí. Pero que los que revisan esto en el IECubo no son americanos tampoco, son de cualquier sitio del mundo. O sea, son miembros seniors, normalmente son de la zona donde es la reunión, pero por ejemplo, en la reunión que ha habido ahora en abril, yo participé también como revisor, porque como fue online, convocaron a gente de todo el mundo. Entonces estábamos unos 50 o 60 revisores, y cada uno revisaba 15 o 20 revisiones en un día, con lo cual, pues cada uno, pues había gente de la India, gente de China, gente de Estados Unidos, y eso revisábamos a alguien de España o de quien fuese. Muy bien. Yo tengo gente importante en Estados Unidos. No sé si son miembros de IECubo o no, pero esa pregunta la contestaríais vosotros si eso os hace, ¿no? Sí, hombre, yo no puedo saber quién es miembro de IECubo. Normalmente si entras en sus currículos web, vale, suelen poner casi todos ellos. Vale. Entonces es bueno también, por ejemplo, eso sí que es más interesante para fellow. En los fellow sí que el que te hace una referencia o el que te nomina da puntos, por decirlo así, da imagen. Aquí no se mira el que es la referencia de un senior o la referencia de un fellow en tu caso, no se mira que sea conocido, que es una persona de prestigio. Se ve que es senior o fellow, que es lo que tiene que ser, y se ven los comentarios que hace. Pero no se hace una investigación de quién es. En el caso de los fellows, sí. En el caso de los fellows, evidentemente, cuanto mayor prestigio tiene la persona que te recomienda, más significativo que es. De todas formas, supongo que será importante que las referencias sean variadas, es decir, que no sean todos tus compañeros de departamento, me refiero. Sí, pero tampoco pasa nada. No me explico. Hay gente que solamente conoce a su departamento, porque no se ha movido de él. Para fellows es lo contrario. Para fellows sí que es bueno además que haya algún americano, algún europeo, alguien cerca tuyo, alguien de lejos tuyo, que estén sobre todo orientados a tu sociedad donde te presentas. Es distinto, ¿no? En el caso, como digo, de seniors, con 3 de tu departamento podría ser senior sin ningún problema. Vale. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Vale. Comenta por aquí Francisco Quiles que también si es su aportación por año. En principio es suficiente con una aportación significativa por año.
Si tienes dudas de que esa sea como decía antes, significativa o no, puedes poner un par de ellas. Pero es mejor poner más años, también depende cómo vayas de años sobrados. Si vas sobrado de años, como en el caso de ahora mismo, entonces es mejor poner más años con una sola aportación. Si vas justo, por ejemplo, hay gente que ha ido a lo mejor a la tesis doctoral hace 7 años, y entonces en estos 7 años ya tienen que medir más o menos, con lo cual es bueno a lo mejor meter 2 aportaciones algún año para reforzarlo como tal. Pero en principio con una año sería suficiente. Y esto vale también para la gente que está en la academia, que somos la mayoría, porque la mayoría somos en este caso, pero también para la gente de industria. Ha preguntado ahora mismo First Exxons, que para la industria es exactamente igual. En principio, en la industria, tú no puedes decir, evidentemente, que has hecho un sexenio, pues no tienes de eso, ni que has dirigido una tesis doctoral, o has tenido una publicación, que la puedes tener. Si las tienes, también puedes ponerlas. Pero sobre todo en el caso de la industria, lo que se suele poner, sobre todo, es tus cargos. Que has sido director de un proyecto de industria de tal tipo, con tantas personas, y tú has sido, por ejemplo, que has ascendido de ser manager de la parte técnica a ser ahora de repente manager de formación porque has cambiado de área. Bueno, igualmente poner, como digo, todo lo que son tus méritos que has tenido en esos años que tú presentas y con esos méritos, digamos, trabajar en ellos y ponerlos como tal. Esa es un poco la idea, como digo, de cara a la industria. Pero es exactamente lo mismo. Y se mira igual la academia que la industria. No hay que juntar ninguna justificación en principio, no. Eso, como ha dicho Paco ahora, los revisores, las referencias, son los que un poco de alguna forma hacen esa fe de vida de lo que tú mandas. Cuando van a hacer la referencia, ellos ven todo lo que tú has puesto y en ese caso ellos son los que además remarcan más o menos las áreas de interés o focalizan en una parte o justifican de alguna forma, con otras palabras, con su visión, lo que tú has mandado anteriormente. Pues digo, con 4 sexenios más una transferencia, en el año 97, Juan Antonio, pues igual. En principio, lo único que hacer es hacerlo, pedirlo bien, como decía antes. O sea, no es un tema que se haga en 10 minutos, hay que dedicarle pues una tarde a organizar un poco las cosas, ver la aplicación, poner las cosas allí, meterlos, como digo antes, los criterios de excelencia con 5, 6, 7, 10 años como mucho separados en tu tiempo y a la vez eso, justificarlos más o menos con un parrafito cada uno de ellos y luego incluir un currículum, como digo en inglés, de eso, entre 3 y 5 páginas como tal. Pero también os recuerdo lo mismo siempre, sobre todo para la academia, no pongáis 4 páginas de artículos. Eso, en el caso de senior ni en el de fellow, es suficiente para dar índice, digamos, de validez. Para la NECA sí que es suficiente como tal para un sexenio, pero en este caso, como os digo, para el IQO lo que se busca además es la evolución de la carrera profesional y la significación de esa carrera profesional en la industria o en la academia como tal. No hay que ajustar justificantes. Aportaciones como tal, como digo, en principio desde la tesis, con 5 serán suficientes, pero si podéis poner 7 porque tengáis años, mejor que mejor. Proyectos de investigación, si en principio los proyectos, lo mismo, cualquier proyecto que sea proyectos de la universidad, proyectos que trabajéis de innovación docente o de investigación europea, contratos de investigación de artículo 83 con empresas, cualquier tema en el cual vosotros habéis aportado suficientemente vuestro valor añadido como ingeniero, como licenciado, como tal, en esa línea. Antes comentaba Paco que en principio esto no es solamente para ingenieros, valen gentes afines siempre trabajando en las áreas del IQO. O sea, estamos hablando sobre todo de lo que son áreas de ingeniería eléctrica en el concepto amplio de la ingeniería eléctrica americano, o sea, que incluye telecos, informáticos, físicos, matemáticos, pedagogos también, que trabajen en esa área de ingeniería eléctrica, porque trabajan dentro de esas líneas como tal. Y no veo, creo que más preguntas por ahí. Y como digo, los currículos hacen los resumidos, eso sí, digo, no mandéis el currículum típico CICIT de 30 años, porque al final, la primera página los habéis matado directamente. Pensad que el tiempo que le dedica un revisor a hacer una revisión de estas puede rondar entre el cuarto de hora, media hora. Y en ese cuarto de hora debe decidir sí o no.
o que te quedas para otra vez. A veces no ven datos suficientes y lo mandan para luego. Para ser senior, como decíamos antes, en principio en 3, 4, como mucho, si no pillas ahora una revisión rápida, en 2, 3 meses es suficiente para que te den el ok y adelante. Para fellow, tendría que mirar, porque no me acuerdo ahora, que tengo que mirarlo antes de mañana. Yo creo que para fellow antiguamente se pedían 5 años de senior, no estoy seguro. De esto no estoy seguro, cogerlo con alfileres. Tengo que mirarlo antes de mañana, porque antes sí que lo hacía hace años, pero creo que eso luego se quitó en algún momento. En principio, tienes que ser miembro de Cubo, evidentemente, miembro senior, y yo creo que sí, el mundo nos lo confirma, son 5 años desde que eres senior. Entonces, para ser fellow, como os digo, hay que ser lo antes posible senior, para que cuando pasen esos 5 años ya puedes presentar, digamos, la candidatura a fellow. Y ya mañana hablaremos más en detalle del tema de fellow como tal. Más preguntas que tengáis por ahí. Un año a lo mejor, no sé, no me acuerdo. Como os decía antes, desde gente que ha acabado hace poco tiempo la tesis, que sea mínimo 5 años, 5, 6 años, 7 años, ya se puede pedir el senior, que ya 5 años, 6 años, 7 años después de haber acabado la tesis, ya tienes un tiempo razonable, estás en esos, entre comillas, 10 años de experiencia profesional. Pensad que la experiencia profesional, el IEQ la entiende más o menos desde que tú has acabado el título básico. Es lo que ellos llaman el bachelor en Estados Unidos, que es algo menos que nuestro graduado de aquí. Ya a partir de ahí ya puedes ir a la industria o puedes ir a la academia y desde ahí ellos consideran experiencia profesional. Y luego te van quitando años según las actividades docentes o de trabajo que tú hagas a nivel profesional. Más preguntas que tengáis por ahí. Sí, ahí, si entráis, Óscar envió también un inotis, me parece. Óscar, tú enviaste un inotis para el tema de los fellow, ¿no? Espera, que lo pongo ahora mismo también, os lo paso, espera, que lo busco y os lo paso ahí mismo en el chat. Lo tengo por aquí en una hojita. Fellow. Ahí tenéis la URL, como te decía antes, para inscribiros al tema de fellows para mañana. Aportaciones que tenéis que citar, como os decía antes, la idea es una al año más o menos. O sea, que cada año que queráis consolidar como aportación significativa, con una cada año sería suficiente para el tema de SEM, como tal. Ahí Paco lo ha comentado, 5 después de la tesis mínimo, 6 después del máster y 7 después del grado mínimo. Que realmente las 7 en Estados Unidos se entiende después del bachelor, que el bachelor son 3 años, pero bueno, dejémoslo en 7 tras el grado y ya está. Yo creo que no he cumplido ninguna de esas. Yo creo que no he cumplido ninguna de esas. Y sobre todo también, como decía antes, los que os sobren años, porque tengáis ya más años de experiencia, pues lo mismo también, aportar pues un par de ellos más o 3 que sobren, por si acaso alguno no lo ven claro, pues que tengáis colchón de reserva para que os pongan también el ok en algún año más. Entonces, que también, como os decía antes, enviarnos si queréis a Paco Arcega y a mí un correo con el interés de que queréis 5 o 20 años, sí, esa es la idea, justamente. 5, como os digo, en 20 años puedes poner 6 o 7 para ir un poco más sobrado y más tranquilo. Mandarnos a Paco Arcega y a mí un poco vuestros datos, nombre, apellidos y sobre todo área de conocimiento, área de interés de Cubo. Mandarnos también, si estáis en alguna sociedad, el ser fellow de otra sociedad en el IECubo.
se valora también. Por ejemplo, si eres fellow de la ACM o eres fellow de ASE, también se valora, pero se valora nada más. No hay ningún tipo de reconocimiento directo. Dirección de tesis también sí, también puedes poner que has dirigido la tesis como un mérito relevante en un año. Eso no quiere decir que puedas poner 5 años con 5 direcciones de tesis. Como decía antes, interesa sobre todo ser variado. O sea, que más que tener mucho de lo mismo, pues una dirección de tesis, un artículo, un proyecto, algo de gestión académica, la dirección en la escuela donde estéis, pues un poco, como os digo, ir variando los temas para que sean variados y ver que se aporta, digamos, en las áreas todas de que has aportado significativamente como tal. Y también cuando nos... Yo creo que para pedir el senior no me suena que haya ningún requisito de años, ¿no, Paco? No, No hay ninguno. En principio, cuando entras ya en el IECubo, puedes hacerte el IECubo hoy y a los 3, 4, 5, 6 meses pedir ya directamente el paso a senior. En principio no hay ninguna restricción. Cuando nos mandéis también vuestros datos de bueno, el nombre, apellido, correo y el área más o menos en que estáis, el área o bien área investigadora o bien y sociedad, si pertenecéis a una sociedad del IECubo, también mandaros si conocéis algún senior o algún fellow, porque así ya digamos, en eso ya es mejor que os conozcan, con lo cual perfecto, y con los que no conozcáis ya buscaríamos nosotros a alguien en esa línea de trabajo vuestra como tal. Vale, más preguntas por ahí que tengáis alguno más. Un ingeniero jubilado, vamos a ver, ¿eres life? Bueno, sí, en principio sí, mientras sigas siendo el IECubo, Francisco, puedes pedir también eso. Y aunque seas life member, no sé si tú serás life member ya o no, si eres life member, en principio puedes pedir también el paso a senior, con lo cual pasarías de life member a life senior member y tampoco pagarías nada. Para los que no lo sepáis, en el IECubo, cuando tus años de pertenencia al IECubo más tus años de tu vida natural suman 100, te conviertes en un life member y ya no pagas nada más. O sea, a partir de ese momento dejas de pagar al IECubo todos los años la membresía como tal. Entonces, como digo, si tú has llegado, si no eres life member siquiera aún y eres miembro normal y estás jubilado, puedes pedir evidentemente el ser senior member de IECubo, en el cual tienes que valorar sobre todo tu época antes de la jubilación, la época en que has estado como ingeniero en activo como tal. Y una vez que lo seas life member o no, pues pasarías a life senior member o seguirías como life member o serías senior member como tal. Y no hay que estar, en el caso de senior member no hace falta estar muy centrado, no se tienen en cuenta las sociedades en el aspecto en sí mismo, no se hace una revisión por sociedades. Y esto sí, cuando veamos mañana el tema de IECubo, de fellows, ahí sí que, sin embargo, sí que es bueno tener una parte focalizada en una sociedad, porque las revisiones de los fellows primero las hacen las sociedades y luego se pasan al IECubo, a la última comisión del IECubo. Y Francisco, si es de hace 25 años miembro del IECubo, pues nada, adelante, preparártelo, pedirlo, y aunque estés jubilado, sin ningún problema. Joder, tiene más de 75 años. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Como decía, veo mucho, entre comillas, senior. ¿Dónde hay que escribirse para mañana fellow? ¿Sí o no? Os lo puse hace un rato por aquí. Os lo envío de nuevo. Lo tenéis ahora mismo puesto en el chat. En el chat os he puesto la dirección para inscribirse mañana para fellow. La reunión de fellow de mañana. Y ya mañana por la mañana Óscar os enviará el enlace para la sesión de mañana. Y como os decía, para senior nuevamente,
suele haber tres casos típicos en las revisiones. Uno es los que han acabado hace poquito tiempo la tesis, que ahí siempre es complejo, porque a veces si no llegas a los 5 años, puedes pedirlo a lo mejor desde la tesis en 3 años, pero normalmente te lo suelen tumbar porque creen que le falta madurez para llegar a ser senior. Entonces se piden esos 5 años nuevamente desde el doctorado. Pero yo siempre los doctorados, aunque lleven 15 años antes de haber hecho la tesis, que ha habido gente que ha hecho la tesis, digamos, tardía, con lo cual llevan a lo mejor 15 años de tiempo de trabajo como ingenieros, pero han hecho la tesis tarde. En ese aspecto yo siempre recomiendo esperar casi 5 años a haber acabado la tesis para pedir el senior. Ese es el caso, digamos, básico, que es gente que ha hecho la tesis o el máster o el grado y tienen que esperar 4, 5, 6, 7 años para tener esa suma de 10 años. Luego el siguiente casuística suele ser gente que lleva ya 10 o 15 años desde la tesis, con lo cual, nuevamente, pues es igual juntar la documentación, poner la actividad que han hecho suficientemente justificada y ya está. Y luego los que ya lleváis más de 20 años, digamos, no es que sea un trámite, pero hay que hacer los papeles y hay que hacerlos bien hechos, nada más. Pero normalmente tenéis méritos más que suficientes para ser senior. Y sí, colgaremos la presentación, os la pasará. Normalmente cuando no te han concedido el paso a senior, te suelen dar alguna razón. No muchas, no te ponen tantas argumentaciones como en el caso de los exenios, por ejemplo, pero sí te dan alguna razón. Si al final fuera el caso, tío, hay muy pocos casos que se dé esos casos, pero sí que hay unos. Aproximadamente yo calculo que entre un 10-15% de las peticiones suelen denegarse. Y la mayoría de ellas no se deniegan, sino lo que suelen pedirse son más acreditación. O sea, como os digo, la idea no es tanto, muchas veces no se suele tumbar o denegarlo, sino lo que se pide es que se justifiquen mejor como decía antes, que se justifiquen mejor los méritos. No hace falta ser doctor, no. Como decía antes, no hace falta ser doctor. Si tienes máster o el equivalente a un máster o ingeniería superior, que es equivalente a un máster, es suficiente. En ese caso tienes que justificar 6 años como mínimo, o hasta siendo ingeniero técnico o diplomado, tienes que justificar 7 años como tal para ser senior. No hay ningún problema. Espera un segundito que os busco yo, a ver si encuentro por aquí donde está la lista de fellows. Y os la cuelgo ahí mismo. Tenéis que entrar, como os he dicho, con la cuenta que tenéis del IECubo. La ha mandado Edmundo, Manuel. Ya la ha puesto Edmundo, perfecto. Pues ahí la tenéis ya. Y ahí tenéis también os he mandado ahí la información en general de fellows como tal. Que intenté el paso senior te tumbaron, no tienen ninguna indicación. Pues si quieres, Emilio, nos mandas, si quieres, un poco lo que mandaste y lo revisamos en un par de correos. Normalmente suele ser, como te digo, si no te han dado ninguna indicación, es porque a veces, como te decía antes, no has justificado adecuadamente esos años que tienes que justificar. O sea, como decía antes, no es suficiente cuando hay un apartado en el cual te ponen que justifiques los méritos significativos que tienen, y si tú pones, llevo 20 años de profesión, he hecho 15 proyectos, he publicado 15 artículos, lo normal es que te tumben directamente, porque eso no es significativo. Ellos quieren ver que tengas en años concretos, actividades concretas que sean significativas. A veces, como te digo, hay a veces que de repente pues no sean justificaciones, lo siento, pero a veces sí que se hacen justificaciones como tal. De hecho, nosotros, cuando un revisor dice que no o dice que se pospone una revisión, tienes que justificarla. No es como el caso. Si dices que sí, está ok. Es igual que en los sexenios o en las acreditaciones como tal. Pero si dices que no, tienes que justificar por qué es el que no. Entonces, como te digo, si quieres nos haces un poco la pregunta, y si quieres igualmente, cuando tengas un poco organizado el tema de qué años piensas pedir, nos mandas lo que tengas y te lo miramos y te decimos, mira, mete un poquito más aquí, un poquito más allá. La experiencia de haberlo hecho muchas veces siempre vale para esto.
Vale, ¿más preguntas que tengáis alguno por ahí? No, no existen miembros senior de sociedades, es directamente IEQ. Como os decía antes, para el paso a senior member no se tienen en cuenta las sociedades como tal. Eso sí que se tiene en cuenta, como decía también, para el tema de fellow. Para fellow sí que se tiene en cuenta la sociedad por la que lo pides, pero para el paso a senior no hace falta, vamos, se puede indicar, de hecho es conveniente indicarlo, pero no se tiene en cuenta para nada. Perfecto. Pero igualmente, como os digo, si queréis ya, cuando empecéis con la solicitud, nos mandáis ya el correo con lo que tengáis más o menos pensado y vuestros datos. Hacemos una lista interna que suele gestionar Paco y yo, y lo vamos teniendo en cuenta allí para ir un poco repartiendo también las referencias. Si tenéis ya alguna, nos las pasáis, y si no tenéis, os falta alguna, os decimos alguna y ya está. La idea es así. Perfecto, Jordi. También, por ejemplo, te tumbaron por ser muy escueto. Sí, pues, tío, pues esa es la razón típica, tiempo sin verte por ahí. Esa es la razón típica, digamos, si pones pocos datos y sobre todo no son claramente constatables, es difícil que te puedan decir que sí. Es así, pero bueno, la idea es justificarlo todo de forma adecuada. Por ejemplo, las actividades dentro del cubo también se tienen en cuenta. Si tú estás en una sociedad y has sido del Administration Committee o has sido miembro revisor de una revista también, o has sido editor de una revista, todo eso también se puede poner y en un año, tú dices, de tal año hice 3 revisiones de artículos para la revista de tal sociedad y eso también se tiene en cuenta como tal. Eso es parte de tus méritos de cara a ser un senior member. Pensemos que siempre es buscando esa significación en tus actividades como ingeniero, como licenciado, como lo que tú justifiques como tal. Como os digo, la idea es eso. Tampoco hay que enrollarse demasiado. Hay que estar un poco en el medio. Como decía antes, por cada año que presentéis la justificación, la idea es un parrafito de 3, 4, 5 líneas como mucho, y eso es más que suficiente. No hace falta mucho más. Si el tema creéis que es un poquito débil, ponéis otra actividad más ese año y listo. Y como os digo, un mínimo de 5 actividades de 5 años si sois doctores, 6 si sois máster o ingeniero superior, o 7 si sois ingeniero técnico, y si os sobran años, pues 2 o 3 más por si acaso y ya está. Y el currículum que decía antes también, ser resumidos también, como decía antes, 3, 4, 5 páginas, intentad poner un poquito de todo, o sea, lo que les gusta, ellos lo que quieren ver en el currículum, lo que se quiere valorar es tu actividad y tu maduración profesional desde que acabaste la carrera o el doctorado hasta la actualidad. Eso lo quieren ver como tal. ¿Te has jubilado hace 5 años, como era el caso que decíamos antes? Pues no pasa nada. Tu actividad profesional hasta hace 5 años y si has seguido haciendo cosas como jubilado, también has podido escribir un libro, has hecho alguna actividad más, también se puede poner, evidentemente. Eso también es una actividad profesional. Pensar que los americanos, en general, nunca se jubilan de forma profesional, casi nunca. Lo que hacen es seguir con actividades y las hacen de forma distinta. Eso también se puede justificar. ¿Más preguntas? Nos cerramos ya la ronda de preguntas. ¿Queréis comentar algo más? Edmundo, Paco, Óscar. No, yo creo que ha quedado bastante claro. Simplemente lo que he dicho al final, que se anime la gente a solicitarlo, que no es tan complicado y es cuestión de trabajar unos días. Sí, es echarle unas horas, unas cuantas horas. Ahora además que estamos en casa, entre comillas, con mucha parte de complicación de actividades, aunque todos tenemos mucho trabajo, sobre todo tanto la academia como la industria, tenemos mucho más trabajo que antes, pero bueno, tenemos también otros ratos que antes se hacían de forma distinta
Y como os digo, ahora es un buen momento para aprovechar a esto, pedirlo y tener las referencias y llevarlo antes del verano. Está liquidado ya en principio el tema, con lo cual en principio es una buena oportunidad para hacerlo. De hecho, la idea justamente de proponeros el seminario hoy era justamente ir en esa línea, ¿no? Intentar aprovechar también este tiempo de encerramiento, de confinamiento, y sacarle algo que es una línea más de currículum, lo cual viene bien. A nivel de cubo, pues sí que se tiene en cuenta, el que sea senior o no, pues es una cosa que se reconoce y se tiene en cuenta. Y a nivel profesional, en Europa es que somos pocos dados a los reconocimientos y a poner estas cosas, pero en Estados Unidos, que sí que son más dados a esto, o en Inglaterra, sí que ser senior pues es más que no ser senior. Y ser fellow es más que no ser fellow, evidentemente. Se tiene en cuenta y a nivel profesional sí que se valora. Pon si puedes, Pedro, la transparencia que había antes con las fechas. Exacto. La siguiente está prevista a finales de junio en Chicago. Se hace en Chicago porque es la reunión que tenemos allí, lo que se llama el TAF, el Technical Activities Board, junto al Board of Directors. Ahora mismo no se ha suspendido aún, pero está en el aire. Si al final no se hiciese, sería online igual, con lo cual no habría ningún problema, sería online y ya está. Y la siguiente luego es el 8 de agosto en Filadelfia. Las previsiones que tengo yo ahora mismo, lo que estoy yo barajando ahora mismo, la siguiente, si os fijáis, es en Madrid, 3 de octubre. Lo que yo estoy barajando ahora mismo, las previsiones que tengo, es que las actividades internacionales del IECubo, y esto es una actividad internacional, aunque se hace de forma local, se aprovecha que haya movimiento de gente internacional, las actividades internacionales están de momento hasta el verano en el aire. Y hasta después del verano también siguen en el aire. Pero vamos, si no se hiciera, como os digo, si no se hiciera presencial, se haría online, y ya está, no pasa nada. Entonces, como os digo, si acabáramos, lo que esté listo para el 15 de junio irá al 27, lo que esté listo a finales de julio irá al 8 de agosto a Filadelfia, o online, y lo que esté listo a finales de septiembre se vendrá a Madrid y online, si tampoco hay en ese momento. La última, el 21 de noviembre, también este caso es en Washington, en Bellevue, cerca de Washington DC, y esta también se hace coincidiendo con el Board of Directors y con el TAP, que también es en esas fechas en Washington. Como os digo, siempre se aprovechan. La primera reunión, que fue la de Orlando en febrero, la reunión de febrero, la de junio y la de noviembre, se aprovecha cuando hay reuniones de los comités directivos de IECU. ¿Alguna pregunta más que tengáis o alguna pregunta que queráis hacer también de cualquier tema del IECubo? Aprovechando que tenéis aquí, como decía antes, a un presidente electo de una sociedad, tenéis a presidentes de la sección española de capítulos a varios, algunos también os reconozco por ahí que habéis sido presidentes de capítulos, y tenéis también, en mi caso, tenéis también a mí, que soy director de una división. Cualquier pregunta que queráis hacer de funcionamiento interno del IECubo, si queréis aprovechar, que tenemos un ratillo y os contesto en lo que pueda, os la contesto como tal. ¿Ninguna pregunta? Pues entonces, si no hay ninguna pregunta más, cerramos la sesión. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer teneros por aquí. Mañana os veo unos cuantos en la de mañana de Fellows, y mañana llevará Edmundo Tobar la presentación también, como hemos hecho en este caso. Y cualquier pregunta que tengáis también intentaremos resolverla. Y como os digo, cualquier duda que tengáis también de IECubo, sociedades, actividades técnicas o lo que sea, podéis consultar directamente a mí o a cualquiera de los que estamos ahí en la transparencia. Y nos vemos en cualquier actividad del IECubo, de momento confinados, pero pasado mañana, como quien dice, estaremos otra vez dando tumbos por ahí. Venga, cuidaos mucho. Igualmente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Gracias por todo. Gracias, Óscar. Gracias a vosotros. Hasta luego a todos.
Adiós, muchas gracias. Pues...